Hoy vengo a hablarles de un libro que no me gustó, aunque quizá no sea tan malo. Realmente mi nuevo medidor de libros que menos me han gustado está con Como agua para chocolate. Ese es como de los peores libros que menos, o sea, es de los que menos me han gustado de verdad. La pasé muy mal leyendo todo lo que hacía Tita, que es mi medidor para saber qué tan mal está un libro. Personalmente, claro, porque no es que sea malo en sí, sino simplemente no es para mi gusto. Este me causó muchas cóleras, de verdad, mucho enojo en algunas partes. Sin embargo, tiene una parte oscura que es bastante interesante de decir. El libro se centra en otro libro que fue escrito por Catmon Hollow, el cual se llama En el bosque oscuro también, el libro escrito por Catmon Hollow, ¿no? El libro de Catmon Hollow fue uno solo y lo publicó antes de suicidarse, un año antes de suicidarse. En este libro, bueno, en este cuento, que en realidad no es un cuento feliz porque se le dice a la chica, porque nos van poniendo fragmentos del cuento a lo largo del libro. Ahí entendemos una cosa. Tenemos a la protagonista, que es Laura, la cual está huyendo prácticamente de un rey cornudo, que es como el villano, se podría decir, el, el ser a vencer, ¿no? La cuestión acá es que Laura está en el bosque, pero está perdida, y todo esto está ambientado en el pueblo de Yallow, en Londres, donde vivía Cadmon Hollow, ¿no? La cuestión es que primero Laura se encuentra con un abuelo roble. El abuelo roble prácticamente le dice que este no es un cuento feliz y que pues no puede huir de lo inevitable. El siguiente encuentro es con un genio del lago de las ánimas, el cual le dice que si ella quiere ver su destino reflejado en el lago de las ánimas, debería tener cuidado porque el lago a veces miente. Luego tiene otro encuentro con un tejón, el cual le advierte que si bien las criaturas que es del bosque son caprichosas, no son crueles y que todo transcurre en la noche de las confesiones, que es cuando el rey cornudo quiere atraparla y que el que le tiene que temer es al rey cornudo, que fue el que desterró al verdadero rey de esas tierras y que es como un tirano que se apropió de las tierras con ayuda de los pobladores del lugar. Con pobladores entendemos a estas criaturas, ¿no? La cuestión es que, pues nada, al final el cuento no tiene ningún final feliz porque a la niña Laura, énfasis en que Laura empieza con L, luego lo van a entender por qué. Laura es atrapada, o sea, el rey cornudo la atrapa y nada, no hay final feliz, pero también es un poco incierto y ella no logra salir del lugar. Así que bueno, el libro empieza con Charles. Charles tiene una familia, o al menos la tenía. Él recibe un sobre em, en donde, bueno, no él, sino su esposa, porque su esposa es heredera prácticamente ahora de la casa Hollow. Es una tatara, lo que sea, de Catmon Hollow. La cuestión acá es que la familia Hollow se había dividido en dos partes, los que se quedaron en Londres y los que se fueron a Estados Unidos. La rama de la familia de la chica Erin, que es la mujer, termina en Estados Unidos. Ella ahí conoce a Charles y se casa con él. El cómo se conocieron fue en una biblioteca donde él estaba justo buscando información sobre Catmon Hollow y ella así de, vaya, qué casualidad. ¡Boom! Súper rapidísimo, a los 6 meses se casan y luego tienen una hija. ¿Qué pasó con la hija? Murió. En este momento está muerta. Y es una cuestión donde Erin ya es una sombra de sí misma, ya no es lo que era y parece reprocharle algo a Charles. Y Charles habla sobre un pecado, algo que cometió, algo en lo que se equivocó, pero no ahondan demasiado al principio. Entonces, les llega este sobre donde pueden irse a vivir a la casa Hollow, ya que Erin es heredera, ya que pues ya no queda ningún heredero vivo de los Hollow y tuvieron que buscar alguna rama, ¿no? La cuestión es que la familia Hollow tiene una gran fortuna de la cual en este momento no sabemos de dónde proviene. Vale. El cómo Charles se interesó en Cadmon Hollow viene cuando era niño. Él tenía a su madre, que le dice Kit. mm, Era una madre descuidada. Un día lo llevó a la casa de su abuelo mientras ella se alegaba con su abuelo por algo. Él estaba en la biblioteca y se topó el libro y se lo robó. El libro le aparecía por todos lados hasta que al fin lo leyó. Luego de que lo leyó, desapareció. Y otra cosa importante de Erin
es que antes, bueno, cuando Moy se acababan de conocer, ella se había quedado huérfana prácticamente 3 años antes de que ellos se conocieran, porque sus padres se habían muerto en un accidente. mm, Resulta que eran alcohólicos. Se me hace muy curioso cómo la rama Hollow, porque específicamente Catmon Hollow se lanzó al alcoholismo luego de única publicación de su libro. Así que es muy curioso que los padres de Erin, siendo descendientes de Hollow, también sufrieran de alguna adicción. Y luego, ¿qué pasa con Erin? Pues Erin, luego de la muerte de su hija Lisa, estuvo viendo a la niña por todas partes. Era como un asunto del duelo. Ella la veía en todas partes, en niñas que ni siquiera se parecían a ella. La niña tenía 5 años. 5. Laura en el cuento también tenía 5 años. Esto es relevante. En fin, la cosa es que entonces ella estaba tan tranquila, ya estaba dirigiéndose al pueblo ahí donde tenían que llegar a la casa Hollow y volvió a ver a una niña que se parecía a su hija. Obviamente fue un momento así como de mini pánico y Charles intentando olvidar todo lo que tuviera que ver con Lisa, intentando dizque recuperar su matrimonio y empezar de cero. Y pues Erin prácticamente sentía por dentro que le reprochaba a él, era como, la dejaste morir. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿ok? ¿Por qué la dejó morir? ¿Qué se supone que hizo Charles como para dejar morir a la niña? Y es luego que empezamos a ver indicios. La mujer que los lleva a la casa Hollow es la abogada de la familia Hollow. Entonces los lleva, llegan al lugar que resulta que, o sea, entran al pueblo de Yellow, luego tienen que, o sea, cruzar un buen tramo para poder llegar como a un lugar lleno de bosque, está como todo tupido de robles y otros árboles, para poder por fin llegar a la casa que está rodeada del bosque. Y tiene un gran muro, un grueso muro, y es ahí donde llega, ¿no? Entonces viene la abogada y les empieza a decir, la casa se quemó originalmente, todo menos la biblioteca, tal, ¿no? Eso, el incendio de la mansión es relevante. Entonces, hay una cuestión con la casa y es que tiene el muro que la rodea es como raro. No se sabe si el muro quería impedir que alguien saliera o que alguien entrara. Aparte de que solo hay una puerta, o sea, el acceso a la mansión es un poco complicado. Y es aquí donde Charles comete el primer desliz, que es ahí donde me voy dando cuenta hacia dónde va apuntando este libro. Y es que Charles se ofrece tan amablemente a darle la mano a la abogada para ayudarla a subir las escaleras para que no se caiga, ¿no? Ah, tan chulo, se olvidó de su esposa. Cuando se va dando cuenta que los escalones estaban resbaladizos, voltea con su esposa y le dice, ¿te ayudo? Pues obviamente ya no, gracias. Y la esposa le dijo, no, Charles, estoy bien. Y pues, ¿qué pasó? Pues que Erin se cayó de las gradas. Así que luego teníamos acá una Erin con el tobillo torcido. Y la abogada alcanzó a ver la fotografía de la niña porque todo se desparrató en el suelo, lo que había en el bolso de Erin y otras cosas más. Hay un montón de pastillas dentro del bolso de Erin, muchas, muchos botes. Luego el médico las cuenta y son 24, al menos 24 botes grandes de medicina para la depresión, para la ansiedad, cualquier cosa. O sea, con decirles que llevaba Valium. ¿Saben las consecuencias que puede tener tomar Valium? No, horrible, o sea, es un claro indicio de una posible adicción, ¿no? Bueno, nada de posible, es claro que es una adicción, es una forma, un método de huir de su realidad. Y es que Charles le llama a su bolso su farmacia personal y con toda razón. Pero bueno, luego está la señora Ramson, ajá, que es como la encargada, la ama de llaves del lugar. Y luego hay un administrador de la propiedad que se llama Harris. Harris es muy importante en lo que viene diciendo todo el libro, así que póngale mucho coco a Harris. Em, También la abogada le dice que va a llamar al doctor Colbeck para que la venga a atender a eso de las 3 para revisarle el tobillo. Harris era enorme, o sea, parecía un defensa de fútbol americano, así enorme, joven, como de al menos 30 años, pero en su aliento se sentía como un olor a whisky, sospechoso, muy importante, para luego lo que sería el análisis del personaje de Harris. Además de que su padre y el padre de su padre, su abuelo, su tatarabuelo, todos vienen sirviendo a la familia Hollow. Es como un cargo heredado desde hace muchísimos años. Prácticamente Harris creció para aprender a administrar la casa Hollow. Ahora,
Erin comienza otra vez a pensar cómo el fantasma de, de Charles y de Cira Nagel o Cyrus la persigue. Y yo ahí es donde digo, ¿quién es Zaira y por qué su fantasma la persigue? Y rememorando cómo actuó él con la chica, con la abogada, comienzo a sospechar, porque no se los mencioné, pero cuando la abogada subió las gradas, Charles dio ahí un vistazo muy indecente, algo que no tendría que haber hecho en presencia de su esposa, que es ese vistazo a la parte trasera de la abogada. Indecoroso. Entonces yo digo, Cira Nagel, ¿quién es? ¿Fantasma de qué? ¿Amante? Efectivamente, señores, un amante. Pero bueno, también se revela que pues Erin tiene una obsesión enfermiza con dibujar a su hija una y otra vez el mismo dibujo, todos sus recuerdos. Es lo único que ha estado haciendo Erin. Y pues nada, después llega el doctor Colbeck, le revisa el tobillo, reposo. Y es ahí donde el doctor Colbeck saca alguna información de Charles y la niña, o sea, hablan de la niña. La niña está muerta, primero que nada. Segundo, en un accidente raro, ligado al amante, obviamente. Tercero, él está ahí, llegaron a Londres con el fin de que pues empezar de cero. Él le dice que no es la forma de solucionar los problemas, pero bueno. Luego, Charles va al pueblo a reparar la foto de la niña Lisa y se topa con el periódico. Resulta que pues hay una niña idéntica en el periódico a su hija, idéntica, idéntica como si fueran gemelas, que es Mary Balvin. Está desaparecida, lleva 6 días desaparecida, es importante. Y nada, luego va al museo y es ahí donde conoce a Silva, que es como la encargada del lugar. Y que está como que buscando información, cosas que le puedan servir para el museo. Y ahí es donde se da cuenta primero que está coqueteando con ella. O sea, el muy descarado, teniendo esposa. O sea, re infiel el sujeto. Y segundo que la niña, Silva tiene una hija que se llama Lorna, que es idéntica a su hija. Bueno, luego de eso, pues, acuerdan como que ella al decirle, pues, si encuentra algo. Los sueños comienzan a atormentar a Charles y a Erin. Sueñan con Lisa diciéndole vete de aquí y todo. Cillian, muestra un claro problema con la bebida. Se reúnen eh, en el pub, en el The Cornet King, donde Silva le dice que encontró un criptograma de Cadmo Hollow, lo cual les puede servir para la investigación y el libro que quiere escribir Charles para salvar su carrera, porque pues el decano lo despidió prácticamente, le dijo que tenía que buscar otras oportunidades de trabajo, porque cómo era posible todo lo que hizo con Cira. Y yo digo, ¿qué hizo? ¿Qué fue tan grave aparte de ser infiel? Pero que desembocó en la muerte de su hija. Pero bueno, están hablando del criptograma cuando llega Harris borrachísimo, Silva se lo lleva y es ahí donde nos damos cuenta pues que el papá de Lorna es Harris y que están ligados ellos dos, que habían sido como que pareja y todo, y que ahorita habían terminado. Y pues Charles se pone celoso. En fin, de camino de regreso a la casa, que por cierto, no sé si les mencioné que Erin había visto en el bosque a su hija Lisa cuando muy entró a la casa. Muy raro. Pero bueno. Entonces, él empieza así como que a intentar seguir buscando información que le pueda servir para el libro, para seguir escribiendo para Canon Hollow. Le dicen que primero que llegan de visita a dos policías para seguir averiguando de Mary. Él los manda con Harris. Van con Harris. Harris los recibe en la lluvia. Afuera de la casa no los deja entrar. Muy curioso. Y, y pues nada. Entonces, Charles comienza a como buscar más información que tenga que ver con todo eso. Este, mm, Aparte de que el bosque lo sigue atormentando, no solo en sueños, sino que ha comenzado a ver al rey cornudo en el bosque, Erin ha estado tomando muchísimas pastillas con tal de adormecerse, porque sus dibujos ya no son de su hija, sino como de algo totalmente distinto y parece obsesivo. Ya no puede más. Comienza una adicción, mezclar pastillas con alcohol, con vino. Pero bueno, entonces em, todo comienza como que a decaer un poco. No se nos dice exactamente cómo fue que murió Lisa,
Pero sí se nos dice que pues Erin está muy trastornada y delega todas las funciones de la casa Hollow en Charles. Y Charles pues comienza pues a hacer y deshacer lo que quiere, pues menos en lo que puede, buscando información. Y es ahí donde se contacta con la abogada y porque quiere saber si puede despedir a Harris. Y Harris resulta que no, que está como unido a la propiedad en sí, no lo puede despedir porque en el testamento de Cadmon Hollow, que luego se investiga porque dice que Erin mandó a pedir la información, obviamente era falso, pero la abogada le dijo que pues en el testamento de Cadmon Hollow dejó estipulado que si los descendientes de él querían heredar la propiedad, tenían que dejar a todos los descendientes de los Harris, como dueño, como bueno, no, como administradores de la propiedad, o sea que el trabajo tenía que ser para esa familia sí o sí. Si no, no podían heredar la propiedad. En fin, entonces Charles sigue reuniéndose con Silva, Erin comienza a ponerse un poquito celosa, pero ella dice que más que todo está como resentida, le trae recuerdos y, y nada, así que hay un momento donde él se queda hasta tarde en la casa de Silva, donde descifra el criptograma, que por cierto él se quedó dormido leyendo un cuento a Lorna, cuando antes él había dicho que le fastidiaba leerle cuentos a Lisa porque tardaba mucho y él tenía cosas que hacer. Se queda dormido. En fin. Y es donde descifran el criptograma, era unas ecuaciones que luego da un confieso, que era como una carta, donde Cadm Hollow prácticamente confesaba haber cometido un asesinato, un delito, y que más adelante pues iremos descifrando muchísimo más de qué trató esa confesión. Cuando él llega a la casa, Erin está intentando hablar con él y se va la luz. Así que él va a buscar a Harris y en medio de la oscuridad pues no está Harris, resulta que se va al bosque en su caminata diaria nocturna por el bosque, muy raro. Él entra a la casa de Harris y se topa con un tapete del rey cornudo y con una niña tomada por el pelo. Y cuando sale de ahí es como todo muy raro. Y mientras tanto, Erin está viendo por la ventana a su hija Lisa en el muro y atrás de ella está el rey cornudo. Entonces Erin está trastornadísima, no sabe qué está pasando y el otro pues tampoco, o sea, es como que porque Harris tendría algo así. Pero nada, se sigue explorando. Obviamente Harris se había disculpado con él por el incidente de la bebida. Cuando fue el aniversario de la muerte de Lisa, pues aquí no, se nos narra un poquito más de cómo Charles, el día anterior al cumpleaños de su hija, porque su hija murió el mismo día de su cumpleaños, eh, él había intentado hacerle un regalo a su hija. Qué regalo tan horrible. Terminar con su amante para comprometerse con su matrimonio como un regalo para su hija. Qué absurdo el hombre es re absurdo. Pero bueno, al parecer en el día del cumpleaños hay un accidente, la niña muere y Erin, pues el día del aniversario, obviamente destrozadísima, se toma un montón de pastillas para dormirse. Por suerte no fue letal, pero sí se quedó dormida todo el día. La única que se preocupó por ella fue la señora Ramson. ¿Por qué? Porque pues el otro, si la señora Ramson no le exige que la vaya a ver, no la va a ver y es ahí donde descubrió lo de las pastillas. Se menciona lo de que quizás sería bueno que tuviera un terapeuta, pero ella dice que no. Y ella está como resentida porque ella siente que él no tiene derecho a extrañar a su hija, que él, o sea, perdió o sea, no tiene derecho a echarla de menos. Entonces, ¿qué fue tan malo que lo que le hizo Charles claramente, pues fue malísimo, pero ¿qué exactamente qué? Y las cosas siguen tensas en la casa. Y hay un momento donde Erin se preocupa por Charles y le dice que no, que tenga cuidado. En eso, pues, Charles va y se mete al bosque. Ahí se topa con el ricornudo, que hay un incidente ahí donde él intenta como cortarle la cabeza a Charles, pero traspasa el aire, como dos bosques dentro de un bosque, y cae una lámina como de acero, que era como del traje del rey cornudo, que pues está oxidadísima, como si llevara muchísimos años ahí, lo cual es bastante curioso. Entonces Charles le cuesta mucho salir del bosque, literal se recontraperdió para poder salir. Y lo que el rey cornudo le decía era, tráemela. Luego como que ¿traerla qué? Pues ni idea. Y pues mientras tanto, Silva y él intentan seguir descifrando qué es lo que tiene el criptograma. Había claramente un secreto, qué fue lo que pasó. Y pues nada, Erin sigue perdiendo la cordura. Y, y descubren que pues lo que pasó fue que
Catmon Hollow cometió adulterio. O sea, se metió con un tatar, lo que sea de... Es que estaba, a ver, el primer, digamos, Harris, entre comillas, era un señor que se llamaba Tom Sparrow, que es el antepasado directo de Harris. La cuestión es que Catmon Hollow cometió adulterio, o sea, se metió con la esposa de este Sparrow y de ahí nació una niña, la cual se llamaba Livia y que pues luego murió. Resulta que es una confesión de cómo mató primero a su hija, o sea, mató a Livia. Catmon Hollow mató a la niña, la entregó al rey de las hadas, o sea, al rey cornudo, y además le echó la culpa al Tom Sparrow, que ni tenía idea de nada, o sea, el tipo lo ejecutaron por el disque crimen de haber matado a su hija. Entonces, Catmon Hollow, aparte de meterse con su esposa, literal lo inculpó de un crimen que no cometió, que ni siquiera él sabía que no era su hija. Y es ahí donde comienza a heredarle la propiedad a las descendientes de Tom Sparrow, o sea, lo que vendría siendo Cillian Harris. Em, entonces, ellos son una línea ilegítima de los Hollow, o sea que los Hollow sí siguen vivos, solo que es una parte de una línea ilegítima. Luego de eso, se descubren que se perdió la foto de Lisa, o sea, no se encuentra por ningún lado, la buscaron en toda la mansión y no se encontró la foto de Lisa. Eso hizo que Erin se trastornara aún más y comenzara a empeorar su adicción de pastillas y vino. Y pues, ¿qué hizo él? O sea, Charles, ignorarlo, decir ella se va a recuperar y seguir adelante. Es luego que encuentra en un libro unos dibujos de Catmon Hollow, que era un dibujo como a crayón pastel de el rey cornudo. Es ahí donde se lo muestra a Erin y Erin le dice no puede ser y le muestran los dibujos que ha estado haciendo obsesivamente que eran idénticos a los de Catmon Hollow, solo que a lápiz. Era eso todo lo que había estado dibujando Erin sin poder controlarse porque o sea era como un asunto como de hipnosis donde maniáticamente lo escribía, lo dibujaba. Y ella le dice que quiere volver a casa porque todo le parece acá muy extraño porque ella le dice, yo he visto al rey cornudo y él le dice, no, yo no he visto nada. O sea, Charles le miente a su esposa como que en plan de, estás loca mujer, pero nada. Así que él se va a reunir con un señor que se llama Fergus Hill, que es como un señor muy antiguo de ahí del pueblo, para que le cuente más sobre la historia del rey cornudo y todo lo que tiene que ver. Resulta que este rey cornudo era en realidad como una representación del diablo, o al menos eso es lo que dice él, porque hizo un trato, bueno, el rey cornudo es un trato con el diablo para poder ser inmortal, para poder seguir viviendo. Pero a cambio él tiene que entregar el sacrificio de una niña. Pero esa niña no puede ser raptada, o sea, tiene que ser entregada a conciencia por un padre, se la tienen que entregar al rey cornudo, o sea, conscientemente y voluntariamente, y para sacrificarla y que el rey cornudo vuelva como que a rejuvenecer. Y es de ahí donde viene la fortuna de los Hollow. O sea, cada cierto tiempo tienen que sacrificar a una hija. Una hija porque pues dice que son prescindibles y que los hombres como son herederos no se pueden ejecutar, ¿no? La cosa es que esto no es tan seguido, o sea, es bastante tiempo porque el tiempo en el bosque transcurre de forma diferente y resulta que pues ha envejecido. La lámina que encontró Charles está oxidada y la lámina que él había tenido, o sea, el señor Fergus, parecía nueva, o sea, era representación de la juventud del rey cornudo y como pues perdió esa juventud. Así que él le dice que pues que tiene que tener cuidado porque era un ser de aspecto cruel. Y, y pues era una cosa que se transmitía de generación en generación en esas historias que poco a poco pues la gente como que iba como que perdiendo un poquito la memoria respecto a eso, pero pues Fergus Hill lo recordaba porque su abuela se lo había contado y su bisabuela y era como bastante acá coloquial. De la nada, las sirvientas de la casa empezaron a renunciar, excepto la señora Ramson porque había comenzado a querer a Erin como una hija y pues no la quería abandonar. Al día siguiente es donde Charles encuentra una caja adornada con cosas como que daban ilusión al libro de Catmon Hollow. Entonces él llama a Silva inmediatamente para que venga a ver la caja. Ellos están conversando y es aquí donde él confiesa su crimen. Le dice que él conoció a Zaira por accidente y que la tipa como que le había gustado desde el principio y,
y, y comienzan como que a verse más, a disque un café, excusas como para seguir viéndose, ¿no? Hasta que pues nada, comienza a tener su aventura con Cira y pasan meses donde Cira le comienza a exigir que por favor deje a su esposa y que se vayan juntos. Y él decide no abandonar a su esposa porque pues es algo seguro y tal, y su familia y que no sé qué. Entonces él termina con Cira. Entonces al otro día fue el cumpleaños de su hija, a él le tocaba bañarla porque era como que un momento de regalo para su hija, meterla al hidromasaje, que era como grande. Y cuando de pronto llega una llamada de Cira, él cuelga y llama otra vez a la casa. Entonces él contesta con tal de que su esposa no conteste primero. Y está ahí hablando con Cira, cierra la puerta porque los ruidos de Lisa le molestan y no se da cuenta cuando la niña deja de cantar. Así que cuando lo nota ya es tarde, entra a la habitación de baño y descubre pues a su hija con un hilito de sangre porque resulta que se resbaló, se golpeó la cabeza y se ahogó. Y nada, insalvable, llamaron a los bomberos, llamaron a tal, no pudieron salvarla, fue así como murió y pues obviamente eso fue lo que destapó la infidelidad de Charles. Prácticamente sí fue su culpa porque fue un descuido, aunque haya sido un accidente, sigue siendo su culpa porque ¿quién descuida a una niña de 5 años en una bañera por contestarle al amante nada más para que la esposa no se entere y no le cuelga rápido? O sea, ni siquiera estuvo un poquito atento a su hija nada más porque la chica, o sea, la nena le molestaba. Pero en fin, le confiesa su culpa a Silva. Silva intenta como que un poquito consolarlo y todo. Y nada, como que como que hay un como que acercamiento entre ellos y y nada, comienzan a plantear la posibilidad de besarse, o sea, Silva se le acerca con eso, pero él se aleja. Como dice que un error solo se comete una vez, pareciera, ¿no? O sea, un poquito absurdo porque el hombre dudo mucho que, o sea, ya la intención está, o sea, de que había algo ahí, entonces yo no sé por qué, cómo Erin va a poder perdonar eso, pero bueno. Entonces se plantean abrir la caja, Silva pues acepta el rechazo y todo, y dentro de la caja hay una muñeca. Silva le dice que probablemente hay algo dentro de la muñeca. Sacan la cuestión y hay una lámina, idéntica a la lámina que tenía Fergus y que luego consiguió Charles, ¿no? Pero ahí habían unas hojas, un retrato. O sea, había una niña idéntica a Lisa, idéntica a Lorna, y que en realidad era Livia. Ahí decía Livia, mi amor, mi vida, mi cuclillo. O sea, este, básicamente eso. ¿Saben? Se me hace un poquito turbio que por el pobre Tom Sparrow no haya tenido ni un solo descendiente, murió por nada, o sea, murió por la inculparon, y aparte no tuvo un solo hijo, porque, o sea, el otro niño era también de Catmon Hollow. Y es por eso que Harris es descendiente de los Hollow, pero en fin. Entonces está claro que él había sido el que había matado a la niña. Y, y que pues nada, otra rama de descendientes. Y es ahí donde se pregunta Charles dónde está Cillian. Y resulta que él está con Lorna. Y, y bueno, es ahí donde se preocupa Charles porque si está con la niña y resulta que los sueños habían estado atormentando a Cillian porque pues al ser el heredero legítimo, si los sueños estaban atormentando gente que no era heredero, imagínate cómo podían atormentar a un heredero legítimo de un Hollow. Entonces está claro que le estaban exigiendo que llevara a la niña, o sea, a Lorna en este caso, porque pues era necesario para que el otro rejuveneciera. Entonces Erin se despertó. Es ahí donde va viendo a la niña y sale al bosque a buscarla, a buscar a la niña porque era idéntica a su hija, o sea, era como para ver a Lisa, intentar salvarla, se mete en el bosque. Y es ahí donde Charles sale corriendo junto a, a Silva para buscar a Lorna. Entran a la casa, no hay nadie en la casa, se comienzan a asustar, se meten al bosque y terminan obviamente en el bosque oscuro, o sea, como que en la segunda versión del bosque. Y empezaron a correr, a buscarla, a gritarle. Silva se lastimó el tobillo, la tuvo que dejar. Charles siguió adelante para seguir buscando a la niña. Y es cuando al fin llega, se topa con el rey cornudo y el rey cornudo está a punto de matarlo cuando o sea, la nena que está atrapada entre ramas del bosque
le pide que por favor no le haga daño. Y hay como una gran pelea ahí donde Charles decide no abandonar a otra niña más, donde decide que a pesar de que pues ya no puede salvar a su hija, quiere salvar a esta porque, o sea, ya no. Y pues comienza a luchar contra el Rey Cornudo, pero el Rey Cornudo obviamente le iba a ganar cuando por la espalda aparece Erin y le lanza literalmente una piedra en la cabeza al sujeto. O sea, el Rey Cornudo y o sea, lo empieza a pedrear en la cabeza hasta que ya no queda nada, o sea, que hasta que el Rey Cornudo ya no se mueve. Y es donde sueltan, o sea, las ramas sueltan a Lorna y ellos van a abrazar a la niña. Charles le pide disculpas a Erin por todo y ella prácticamente lo perdona, lo cual me parece un poco insensato. Y es ahí donde como que Erin dice que se sanó, dice que sanó su ira, sacó todo lo que tenía que sacar ahí matando al Rey Cornudo. Y es donde se dan cuenta, vuelven a ver al Rey Cornudo y resulta que ya no es el Rey Cornudo, resulta que es Cillian, o sea, el que mataron fue Cillian Harris, pero que había estado transformado en el Rey Cornudo. Van a abrazar a la nena, o sea, y el tipo, Lorna, ¿cómo estás? Y Charles, y es ahí donde Erin se entera que pues no es su hija, obviamente, pero que es Lorna, y le dice como que Lorna, ¿eh? Y que le dice que ya ha pasado todo, intenta calmar a la niña, y cuando regresan se topan con Silva y la niña va corriendo a abrazar a Silva. Y dice que ese es el, fueron felices y comieron perdices. No me gustó el final, o sea, cómo Erin fue capaz de perdonar a Charles, lo que, o sea, no entiendo cómo lo pudo perdonar y, y nada, o sea, ahí termina el libro. Primero, pobre Cillian, o sea, aquí las víctimas, o sea, el pobre, o sea, yo considero pobre Cillian Harris y Silva un poco, pero no tanto porque ella sabía que él estaba casado, él sea el Charles, así que Silva no es de mis personajes favoritos. Erin acá es una, sí, víctima, pero también que sí, con su victimario, no me gustó. Eh, por favor, Cillian, o sea, está claro que Cillian lo estaban atormentando mucho. Él sí o sí intentó salvar a su hija porque él fue el que secuestró a Mary Babbitt, que es la niña desaparecida. Está claro que la secuestró con tal de intentar entregarla al Rey Cornudo como una moneda de cambio de es idéntica a mi hija, aceptarla por favor. Pero obviamente no la aceptaron porque tienen que ser del padre y voluntario. Como Mary no era su hija, entonces no funcionaba, él tenía que entregar a Lorna, que fue lo que hizo al final, pues, o sea, prácticamente como poseído, ¿no? Entonces, pobre Cillian, o sea, por eso es que estaba alcohólico, literal, el pobre hombre estaba intentando luchar contra algo que le exigía a su hija. Y no sé muy bien qué va a pasar con Silva, o sea, obviamente tienen ahí mucho material para hacer una biografía, pero no hay más. Aparte, no me gustó realmente cómo fue que el plan de Charles de no, un error se cometió una sola vez, ya no voy a volver a caer, pero a la vez volvía a caer, volvía a tomar de la mano a Silva y era como, hombre, no, ¿sabes? Porque está claro que Erin se va a aferrar un poco a la niña, a Lorna, porque es idéntica a su hija, entonces van a seguir juntos, que los tres, y aparte que es que Lorna es heredera también de la casa de, de la casa Hollow. Entonces, ay, no, o sea, no me gustó, no me gustó. Es como todo un libro para, o sea, es un libro de expiación de Charles, de cómo Charles quiere recuperar a su mujer luego de haberla perdido, pero cometiendo un poquito más de errores. O sea, es como todo un asunto de no entiendo muy bien, ¿saben? No entiendo por qué Erin sigue con él. No entiendo. Y no lo acepto, o sea, no me gustó, yo hubiera preferido que se separaran en plan de, ¿sabe qué? Yo no puedo perdonar, bueno, te perdono, pero no podemos seguir juntos, adiós. No, siguen juntos, o sea, van a seguir juntos. No me gusta.